les doy la bienvenida a Ahora o Nunca, su podcast favorito de algunos domingos. Yo voy a, de nuevo, a insistir en de qué se trata este podcast para los nuevos, entiendan. Este podcast yo traigo a algunos panelistas que son variables, son los talentos de Capital, y ellos hacen unas apuestas de agenda pública. El día de hoy hay una pequeña excepción porque estamos en el marco de, o bueno, finalizando ya más bien, el Festival Gao, ¿sí? Se acabó hoy, domingo, su 11ª edición. Entonces, pues vamos a hablar de algunas apuestas, pero sobre periodismo. Ya que se celebra el periodismo, también se habla de periodismo y se puede criticar al periodismo. Entonces yo tenía mucho temor de hoy no tener voz porque grité demasiado en la final que ganó Millonarios el fin de semana pasado. En ese sentido, Santiago Rivas, bienvenido. Felicitaciones. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué Un más? gusto estar de nuevo aquí en Ahora o Nunca. Un gustazo tenerlo. Era Ahora o Nunca. Pues el sábado pasado o nunca. Sí, o nunca. Caroline Figueroa, ¿Qué más? ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Contenta de estar acá también? Contentísima, ¿Honrada? me encanta, honrada. Buenísimo. Y María Paula Martínez. Quiero preguntarte si gritaste de la emoción con esos penales tan malos, no creo, o del sufrimiento. Sufrimiento absoluto. Solo sufrimiento. Sufrimiento absoluto. Pero- Era voz. Y como descanso, un grito de descanso. Al final. ¡Oh! Sí, pero, o sea, un grito permanente. Le dio mareo. Yo me acuerdo que cuando Santa Fe quedó campeón por primera vez en mucho tiempo, en el 2012, claro, el gol de Copete, nosotros gritamos, ¿no? Como, ¡ah! Pero ya del minuto 85 al minuto 90 y 115 que uno siente que dura, ¿no? Una eternidad esa vaina, ya era como... Claro que me dio mareo y luego cuando ya metió el último gol y yo metí el último grito de alivio, Parece un parto, están hablando de un parto. me quedé como cansado. Es un poco... no. Es decir, es un parto figurativo. Atrévanse a podría compararlo ser- y los A que pongo sea con igual. toque a cada uno. pero, claro, pero... Fui yo. Claro, pero es que uno dice es un Sigan parto cuando tejiendo hay ese algo muy argumento. difícil, pero obviamente pensando en lo que es de verdad un parto, Me duele, pues no me es en duele, absoluto un me parto. duele la pero- cicatriz de la cesárea, me duele. Oh, por Dios. No, pues- En este Se fue instante. hondo esto. Yo sé cómo solucionar esta discusión. Pero digo, figurativamente, ¿no? Que uno dice, uy, qué parto esto, qué parto aquello, Pues pero que pues, se obviamente logró. nada es un parto. Yo sé cómo solucionar esta discusión. Nada es un parto, nada es un Ya me Vamos a dejó de solucionar esta picar, ya discusión me dejó salomónicamente. picar la cicatriz de mi cesárea. 3 temas vamos a hablar hoy. Los nuevos ecosistemas para el periodismo de premio contra el periodismo cotidiano, es decir, cómo conciliar eso, y obviamente sobre libertad de expresión. Vamos con la primera apuesta, que es de Caroline Figueroa. Ruédame la musiquita que me gusta, Chuli. Bueno, mi apuesta tiene que ver con el deseo, con lo que yo hubiera deseado encontrar en el festival, como con una ausencia que vi, y esto lo titulé yo como Nuevos ecosistemas para el periodismo, y lo quiero dividir en incluir a los nuevos animales e incluir a las mutaciones. Porque creo que la programación del festival como que no está incorporando a esos nuevos animales del ecosistema periodístico ni a las mutaciones. Y por nuevos animales me refiero a esos periodistas / no periodistas que están deambulando por el sistema, creando a su alrededor un aura de credibilidad que compite directamente con el aura de credibilidad de los periodistas de pura cepa, de los animales de siempre, y que compite también con los medios tradicionales, que no necesariamente son la misma cosa, ¿no? Ni periodistas de pura cepa ni medios tradicionales, ¿no? Son como dos universos ahí. Y en estos nuevos animales me refiero como a los influencers rasos de opinión, pues, a los creadores de contenido relativamente investigado y curado, que los hay, a los activistas, a los medios digitales alternativos e independientes, que siento que no han sido integrados en este tipo de eventos todavía. Es como que siempre se les mira como ese animal a descubrir, cuando ya llevan mucho tiempo dando vueltas por ahí. Siento que no se les incorpora, y creo que es ahora o nunca el momento de incorporarlos, porque seguir ignorándolos es problemático. ¿Cómo ignorar a los hipopótamos de Pablo Escobar, digamos? Que andan por ahí y como no les paramos bolas, se siguen reproduciendo y siguen alterando como el ecosistema. Perdóneme, con la diferencia que los hipopótamos
hay Los que va a pasarlos al papayo y a los nuevos medios Claro. hay que dejarlos que No, sigan. yo su sabía vida que libre. eso iba a sugerir esa vía. No estoy diciendo que eliminemos a los hipopótamos del ecosistema periodístico, sino al contrario que los incorporemos, que les paremos bolas, porque siento que se les sigue mirando como una cosa rezagada. Y no debe ser así. Creo que una muestra de eso es la importancia que la encuesta de cifras y conceptos del panel de opinión del año pasado pues le dio a las redes sociales, a los liderazgos de nativos digitales, a los tuiteros dentro de la elección de opciones que tienen los líderes de opinión para formarse su opinión. Entonces, la pregunta que hacían en una de estas de la encuesta era ¿cuáles son las redes sociales que más usan los líderes de opinión? Y pues claramente están ocupando un espacio súper importante, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y en ese sentido creo que la programación del festival se quedó un poco purista. Hablaron un poco de TikTok como una ventana útil para los medios alternativos, para las apuestas de las personas LGBTI, por ejemplo. Hablaron de cómo hacer periodismo para sobrevivir dentro del mundo digital. Hablaron mucho de podcast, que es una apuesta muy interesante y muy valiosa, de cómo hacer guión para podcast, de cómo hacer como documental en podcast. Pero yo creo que el podcast, pese a que lo amo y sé que ustedes lo aman, no voy a hablar mal del podcast, es como un formato... En un podcast. Es como muy de nicho, creo que es un formato muy de nicho de la gente que se toma el tiempo de buscar el podcast, que se toma el tiempo de escuchar un buen podcast de 30 o 40 minutos. Entonces es chévere que lo hayan abordado, pero me parece como abordar muy poquito. Y yo creo que ahí la pregunta es si el periodismo puede acoger a los nuevos animales del ecosistema, si el periodismo y el Festival Gabo puede acoger a los nuevos animales. Porque es que los hipopótamos se reproducen y eso es lo que está alterando el ecosistema. Y entonces hay que incorporarlos, hay que ver cómo hacer algo con ellos. Y yo aquí incluiría a los que están metidos en la encuesta de cifras y conceptos de líderes nativos digitales, como Wally, Levi Rincón, Jessica Blanco, Daniel Mendoza, incluso a... ¿Con hilos rojos o sin con hilos rojos, o sea, hacer un moño grande, pero incluirlo en esa conversación, identificar qué es lo que están haciendo. Están haciendo humor, están haciendo crónica, están haciendo algunos periodismo investigativo juicioso, y ese es un paquete, pero el otro paquete de animales nuevos, digamos, sería para mí como Vorágine, Cuestión Pública, La Nueva Prensa, Manifiesta, Volcánicas, incluso La Silla Vacía, que ya tiene mucho tiempo dando vueltas por ahí, 070. Siento que como que no se les incorpora plenamente, como que hay un poquito de negación, como que hay una sensación de que eso no está pasando, eso no es tan importante, tenemos que decir es cómo sobrevivir nosotros. Y es como, creo que es un momento como de abrir más bien y acoger y darles categorías nuevas dentro del periodismo a esas apuestas, porque ya se ganaron un lugar entre la gente, ya hay una credibilidad. Y esa credibilidad, pues, compite con la credibilidad de los tradicionales, entonces... No sé, siento que hay una resistencia que hay que tumbar. Eso en cuanto a los nuevos animales. La otra parte es la de las mutaciones, que tiene que ver con los medios tradicionales intentando sobrevivir, ¿no? Que producen mutaciones como la fusión de la RCN, la básica RCN con la FM, por ejemplo, o la compra de El Heraldo y El País de Cali por parte de los Gilinski, que serían como mutaciones tradicionales. Y dentro de esas mutaciones también están como esas apuestas que están haciendo ellos al modificarse con tener sus contenidos en Instagram, en Twitter, en TikTok, que son como reediciones básicamente, o pasar contenidos a YouTube, que son como mutaciones ligeras, creo yo, que los ponen a tener con qué competir con los animales nuevos. Ajá. Pero sigo sintiendo que hay como una barrera entre esos dos mundos, como que no hay una unión. Y al mismo tiempo siguen padeciendo el tema del clickbait y no responden a esas necesidades como de una manera novedosa. Y de la megaproducción de contenidos, como que, o sea, es decir, los Gilinski llegan al país y el país empieza a triplicar Sí. las notas, como tenga y tenga y tenga y tenga, que eso también es una herencia pues de redes sociales e internet, como el... Claro, pero es como una compulsión, porque cuando uno dice contenidos es como reediciones. Ah, sí, salchichas. Salchichas, y lo que se va para allá es lo que tiene los titulares más escandalosos, el video más asustador, la cámara de seguridad. Es como, siguen manteniendo como un aura de somos los tradicionales, pero en las redes nos volvemos cualquier cosa. Nos descualquieramos en las redes para competir con los nuevos animales, y creo que eso tiene que ver con no darle
un lugar valioso a los nuevos animales. Es como que el nivel se va al suelo. Y aparte de esas mutaciones tradicionales, pues hay unos híbridos que me parecen interesantes y valiosos, que aportan información más reposada, tipo como, no sé, la W, consigue la W que pasa de estar en radio a estar en YouTube al mediodía, el primer café del tiempo en Spotify, La Puya en El Espectador, Noticias 1 como red independiente en YouTube. Ese tipo de mutaciones me parece que se están dejando pasar como sin analizar por qué suceden, qué efectos generan, cómo han transformado. Es como lo que decimos aquí muchas veces, fuera de este espacio porque solo llevamos 2 acá, pero esa autorrevisión, ¿no? Esa autocrítica, ese mirarse qué está pasando, creo que ese no mirarse bien hace parte de este ignorar esas mutaciones y los nuevos animales. Y yo metería una última mutación en esto, que es no tanto de medios, sino de periodistas, que es pues seres humanos que arrastran la credibilidad de un recorrido profesional coherente y sólido y que deciden armar como un poco rancho aparte. Yo ahí hablaría de, pues, metería a Cambio, que es como una mutación de eso, que es una pata aparte de los Danieles, que es otra de esas mutaciones. Metería, por ejemplo, a Yolanda Ruiz creando su espacio en YouTube. Es una mutación de un recorrido periodístico muy tradicional, digamos, que está metiéndose en YouTube, intentando ahí una nueva audiencia, una nueva manera. María Jimena Duzán con A Fondo, o incluso esa doble personalidad que se les está generando a los periodistas de tener como una personalidad tuitera y una personalidad en el medio tradicional. O sea, por ejemplo, Félix de Bedú, yo siento que es uno cuando está en la W y otro cuando lo leo en Twitter. Es como que en la W mantiene una cierta línea, en Twitter es otro. Y ahí hay una mutación interesante, sí, porque... es como un periodista de opinión en Twitter y un periodista como de entrevistas. De entrevistas, pero también de línea editorial. Entonces es como... Es raro, la línea editorial se le pega al periodista, el periodista tiene personalidad propia, se vuelve más rockstars. Las mutaciones. Me hubiera gustado. ¿En cuánto suena la chicharra, Chuli? 7 minutos divididos entre respuestas de Santiago Rivas y María Paula Martínez. Bueno, yo pienso que ahí hay que, ya que estamos haciendo analogías de biología, pues toca hacer una taxonomía muy clara de cuáles son las especies y cuáles sí. Yo sí estoy de acuerdo en que en general los festivales, los premios, pero el Festival Gabo como una especie de lugar en el cual se vive todavía la fantasía del periodismo, como una celebración, ¿no? Como esta especie del Hey Festival, que también tiene periodistas, pero que tiene sobre todo como gente de letras, ¿no? La literatura. Lo más tendría que empezar, lo más granado, debería ponerse en la tarea de hacer una taxonomía de quiénes sí, que no, porque digamos, usted mete en una misma olla un poco de orígenes distintos, ¿no? Están la gente que decide, por ejemplo, tener medios o tener plataformas y gente que decide tener solamente sus cuentas de redes, ¿no? Entonces, Wally, por ejemplo, tiene un noticiero, tiene sus vainas, Levi Rincón tiene un show en vivo, pero tiene además Notiparaco, pero, por ejemplo, Jessica Blanco, Ecoaneco son sus cuentas de redes. Algunos de ellos dicen que no son periodistas. Que no son periodistas, otros sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, está el caso, por ejemplo, de Urias Velázquez, que él sí se dice que él es periodista y entonces... yo soy pro sí, ¿no? Como mi posición frente a las cosas es la de un actor de impro, como sí y ok, ¿no? Y sobre esa base es mucho más fácil medir e incluso acoger una categoría más amplia como lo es comunicación, pero sí saber muy bien qué lugar darle a cada una de esas especies o a cada uno de esos animales, porque la cola de la rata, Bautoagencia Pública, pues tienen un espacio completamente distinto, hacen una cosa completamente distinta y eso tendría uno que aprender a matizarlo para no meterlo todo en la misma bolsa. Creo que eso es un poco la cosa. Y creo que ese ejercicio todavía lo resuelven en los pues en el Festival Gabo con un sistema un poco de celebridad, ¿no? Como, pues sí, porque tú puedes tener un nuevo animal, tú puedes ser un super influencer, pero mira, este es Juan Villoro, ¿no? Como, exacto, entonces, a ver, dale, compite tú con Juan Villoro a ver quién capta nuestra atención. Entonces, yo no sé cómo estaría, por ejemplo, pues bueno, yo que hablo de Bautoagencia Pública,
Víctor y Laura Sofía estuvieron en el festival pasado, nos los encontramos cuando estábamos haciendo las transmisiones de Capital, o sea, ellos tenían un lugar ahí, Cuestión Pública tenía un lugar ahí, Vorágine tiene un lugar ahí, Laila Bushihab, directora editorial de Vorágine, pues va a estar en el festival, entonces poco a poco yo creo que eso va permeando, pero lo que es más complicado es meter a la gente que hace influencia desde redes y que informa a pesar de no tener como una plataforma o un nombre de periodista, porque ya no teniendo tarjeta profesional es más una cosa del título que uno se puede poner o no encima. María Paula Martínez. Yo creo además que desde hace unos años lo que nos estamos pensando es cómo dialogar con otras disciplinas, que además pasan por o sobrepasan las redes sociales y el periodismo en sí mismo. Por eso a mí lo que me llama la atención de un espacio como este, festivalero y celebratorio, no como esos encuentros que parecen un velorio donde por años el periodismo se quejó de su aparente extinción o de su destino fatalista, sino que este es celebratorio y celebratorio en diálogo, pues más regional, más iberoamericano, si se quiere, que es donde yo creo que Latinoamérica tiene unas formas de narrar muy particulares y es difícil cuando pues entramos también como al universo de España y su narración. Pero lo que más me llama la atención en la agenda es cuando hay un encuentro en el que la poesía trans de Flor Bárcenas puede mirar al periodismo, o cuando el historiador del Caribe, Cassiani, participa como moderador, o lo que hay con periodismo performático de Cristian Alarcón, o del periodismo Dada, cuando esas otras especies mutantes híbridas, como alebrijes de 7 cabezas, vienen y rompen un poco la tradición a la que yo siento que hay que escuchar, pero hay que escuchar cómo es que se está reacomodando a las nuevas dinámicas. También vino Luciana Pecker, activista de género argentina. Hay un show en vivo que me llamó mucho la atención, el nombre que dice como experiencias aterradores en la Ouija. Y es como, mira, hasta lo sobrenatural. Después descubrí que es un show en vivo donde tratan fenómenos y eso. También una metáfora, para hablar de estas predicciones que al final uno constantemente está buscando. Este podcast es un ejercicio, hemos dicho, de futurología, pues la Ouija un poco también, y el tarot, y como esa intención que tenemos de buscar respuestas, de tener estímulos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que alguien más te lo diga. Entonces creo que los festivales de periodismo, de literatura y demás, cada vez se tienen que empezar a tocar sus propias fronteras y expandirlas para traer todas las nuevas especies. ¡Tan, tan! Sonó la chicharra, quiero aclarar, la chicharra suena cuando se acaba el tiempo de la apuesta. Cuando ya Nos no. podemos ir un poquitico más, pero creo que estuvo. Ruédeme la musiquita que me gusta para la apuesta de Santiago Rivas. Mi apuesta es más una pregunta que me acecha, ¿no? Es una pregunta que me atormenta, y es pensar un poco a la luz de la conversación actual acerca del periodismo, todo lo que se dice, sobre todo desde los medios, como diciendo, no, existe un periodismo de calidad, ahorita estamos, el periodismo en general está bajo el escrutinio de ninguna manera injustificado de un público que está reclamando. Existe desde hace mucho tiempo la sensación de una traición. Hemos tenido además episodios claves este año, como por ejemplo las preaudiencias de Mancuso en la JEP, en donde hablaba sobre los medios, pero hace un año además salió el informe de la Comisión de la Verdad, en donde el periodismo es víctima y victimario al mismo tiempo, ¿no? Propicia dinámicas que justifican o buscaron justificar, que apuntalaron dinámicas violentas contra la gente. Entonces existe como una discusión, y lo que normalmente se dice desde el medio periodístico es como, pero es que hay un periodismo de calidad, ¿no? Y los festivales y los premios suelen ser los espacios precisamente de ese periodismo de calidad. Y la pregunta que a mí me atormenta es, ¿cómo carajos puede uno conciliar la existencia de este periodismo gourmet, de este periodismo exquisito, de este periodismo bonito, bello, premiable, encomiable, versus el periodismo de consumo cotidiano, ¿no? Como un poco esto que hablaba Carolán, de cómo en redes, ¿no? Los medios se descunchinflan. Si ustedes han visto en Instagram del Tiempo,
pues es la cosa más random del mundo. rara, ¿no? Invasión extraterrestre. Es muy rara. Este carro funciona con Masato. Yo conozco gente que es aficionada a ver A eso, eso, como, claro. sí, como hobby. Es que Uy, es quiero una- ver ya es el que es- Instagram del tiempo, como si fuera 9gag. Y yo creo que por eso lo hacen. Sí. Para mantener presencia en redes más que para cumplir lo que se supone que es su propósito. Entonces, hay muchas preguntas ahí, pero mi pregunta sobre todo es la misma que con el cine. ¿Cómo hace uno para que la gente... No, hay gente que se la pasa hablando del buen cine, del buen cine, del buen cine. Me parece que esos son paparruchas, pero, ¿no? Pero me parece que la pregunta entonces es cómo hacer uno para que más gente consuma periodismo de premios o cómo lograr periodismo cotidiano que sea al mismo tiempo un periodismo de premios. Y yo pienso que lo primero pues es quitarse de encima un poco esa narrativa o esa autonarrativa de es que esto sí es lo bueno, es que esto sí es lo que sirve, es que esto sí es lo que funciona, porque esa altura moral de inmediato empaña la conversación. Y tengo dos ejemplos de lo que me parece que podría ser como casos de estudio para tratar de verlo desde la perspectiva colombiana. Entonces, la primera de esas es el caso que cumple ya un año, más de un año, y que tiene además una audiencia ya de imputación de cargos a 25 militares, uno de los cuales además se escapó, por la masacre perpetrada por miembros del ejército en el Putumayo, en Alto Remanso, vereda de Puerto Leguízamo. Entonces ahí está, ¿no? Sale esta noticia en donde el Ejército Nacional vende y los medios le compran, que es una costumbre vieja, la idea de que esto es un operativo en donde se acaba con militantes de las disidencias de las FARC en el Putumayo. Ajá, sí. Luego la OPIAC denuncia que en ese operativo murieron civiles. Entonces, hacen un poco al azar, ¿no? Un poco porque se encuentran ahí periodistas. En ese momento, Viviana Bello, la periodista que era la investigadora del lunes, el programa que, bueno, véalo todos los lunes, estaba ahí y entra dentro de ese equipo, pero ahí también están los periodistas de Cambio, están los periodistas de Vorágine y están los periodistas del Espectador. Finalmente, el trabajo de Viviana termina cogiéndolo Vorágine, entonces termina siendo como un trabajo tripartito, ¿no? El Espectador, Cambio y Vorágine.com. Que es con algo muy delicado para los periodistas, que son las fuentes, como todos tenemos las fuentes. Sí. O sea, las fuentes son de todos. Las fuentes son de todos y además vamos a organizar un equipo de trabajo para que sea articulado. Publicamos Al tiempo. todos, exacto, y cada quien elige, pero se mencionan entre sí, o sea, existe un trabajo Sí, de voltean las interconexión costuras de cómo hicieron el trabajo. que es más difícil en lo abstracto que en lo concreto. En lo concreto es una hipervinculación. Usted pone el enlace a la nota y ya, ¿no? Como a la nota del otro, lo menciona en el texto, pero hacerlo, pensárselo de esa manera en un sistema que tiende a privilegiar la competencia y la chiva todavía, ¿no? Que a los reporteros los pone a pescar la chiva. Fue una decisión muy interesante. Y Que esa se toma decisión en el termina- lugar. ¿Ah? En el lugar se toma. Se toma, Ahí llegan sí, allá y esa dicen, decisión se ¿saben que toma hagamos esto? en el lugar porque ven la magnitud de la cosa. Entonces existe algo que es muy humano y creo que eso es lo que termina generando lo que luego sería un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ¿no? Mi otro ejemplo es el trabajo de Jesús Abad Colorado. Jesús Abad Colorado se volvió un fotógrafo emblemático de la violencia colombiana. Tiene una exposición hermosa y un documental que se llama El Testigo, pero la gracia de Jesús Abad es precisamente su presencia en la calle, es decir, su posición, él como testigo. Y sin embargo, eso es lo que ha sido conmemorado, por ejemplo, con un premio Gabo a Vida y Obra, si no estoy yo equivocándome, se entregó cuando todavía se hacía en Medellín el festival. Jesús Abad es un tipo que se ha entregado no solamente a su trabajo como fotógrafo, sino a su trabajo como comunicador de lo que ha visto como testigo. Y la combinación, pues es decir, todo esto simplemente para ver que en estos casos de estudio sigue siendo fotoreportería excelente, ¿no? Es lo más excelso y lo más granado, porque de verdad son fotos excelentes, pero son fotos que nacen
del trabajo en la calle, del trabajo en los pueblos, de la patoneada, de la ida, ¿no? Un poco rescatar. De la vuelta, porque él vuelve además. Sí, del regreso, exacto, al lugar. Entonces, ese trabajo que termina siendo premiado es un trabajo que igual se conecta con el espíritu del día a día, ¿no? Que piensa el entorno noticioso. Lo que hicieron los periodistas en el Putumayo fue pensarse el entorno noticioso, la magnitud de la noticia y tener un poco de perspectiva. Y creo que eso es un poco lo que ayuda a conciliar, pero seguimos teniendo un problema, que es la pregunta que me has hecho, entre el urgente, ¿no? Escandaloso, horrible, atención, ¿no? Que está todo el tiempo en el clickbait de las redes, versus un periodismo que uno ve y es como, pues sí, es decir, está muy bueno el trabajo de plataformas digitales con una interfaz interactiva en donde tú puedes ver las historias de 200 migrantes en el Darién, pero el tiempo en el que eso ocurre es muy distinto al tiempo de la demanda de las personas que quieren saber ya, Sí, qué es lo y que está lo pasando. consumen a lo más. Sí, por eso yo creo que en ese vacío es en donde empieza a caer tanta columna de opinión, porque se necesita algo que requiera, que tiene un filtro extra, es decir, la mirada de una persona que dice, yo veo esto, yo analizo esto, mi síntesis de este problema es esta, versus un montón de periodismo que necesita una mirada más sopesada, un poco más ralentizada y que la está haciendo, pero se demora en publicarse, ¿no? Y publica unos trabajos excelentes, pero ya en ese momento ha pasado el escándalo, se baja la ola, se baja la intensidad. Y gente que simplemente está publicando. Y pues ahora existe además la práctica horrible de publicar sin corroborar, de publicar sin contrastar, de publicar sin entonces, esa inmediatez es la que termina metiendo a la gente como en esta dinámica de ansiedad, pero al mismo tiempo no es culpa de la gente que no consuma periodismo de festival. Claro, o sea, claro. como si ustedes ven el periodismo de festival, pues hay un montón de cosas que son buenísimas, pero pues no, como nadie quiere o nadie tiene tiempo para oírse el podcast de True Crime del político murciano que descubrieron en una sucursal del periódico Bla. No, como que eso es un producto que termina siendo casi como de entretenimiento, que a veces es casi como académico, ¿no? Que da ciertos marcos de referencia, pero que tiene que irse a lo macro, que tiene rasgos literarios. Entonces, esa conciliación es lo que a mí más me atormenta, más me preocupa, porque creo que ahí puede haber una respuesta para conectar a la gente, para reconciliar a la gente con las partes del periodismo que igual sí tenemos que rescatar, porque es un oficio gracias al cual se conocen muchas verdades sobre el poder y eso tendría que seguir siendo así. María Paula. Yo creo que hay otros sectores que se lo permiten porque tienen más espacios de encuentro como ese. Yo celebraría que hubiesen más festivales, ¿no? Yo creo que lo que hace el Festival Gabo hace 11 años es una tarea titánica y admirable de reunir, de curar, de seleccionar, ¿no? Toda lista siempre termina dejando por fuera a alguien y demás, pero ojalá hubiese uno sobre periodismo noticioso solamente, un festival de periodismo comunitario, un festival de los otros periodismos, un festival de periodismos de mujeres, ¿no? Como si yo tuviera aquí el tas y me ganara el baloto que nunca me he ganado, lo que haría sería muchos festivales, muchos encuentros. Yo creo que hay otras disciplinas que tienen el festival grandote, los microfestivales, circuitos cerrados, ¿no? Como redes regionales. Yo creo que al periodismo le falta o nos falta a nosotros más donde mirarnos, donde encontrarnos y con eso pues ampliar quiénes caben y quiénes pueden participar, ¿no? Creo que tenemos solo uno que abrazamos porque sin ese sería también muy difícil empezar a dialogar y abrir este tipo de preguntas. Además que uno ve siempre rostros muy parecidos. O sea, hay novedades obviamente siempre, pero también una constante de rostros y de voces en este tipo de cosas. Ojalá pudiéramos tener versiones locales, ¿no? Como multiplicar el Festival Gabo sería mi apuesta a futurología. Carolán. A mí me gusta mucho la comparación entre los festivales de cine, porque en cine el premio no es sinónimo de taquilla, porque los festivales son como una medalla de cuero, porque, ay, sí me gané esto, pero pues nadie fue a la sala, entonces chévere, bien por ti, pero nadie te vio. Y me gusta pensar en eso porque en el cine, por ejemplo, los únicos premios que sí logran como arrastrar gente serían como los Oscar, y eso tiene mucho de farándula.
y me gusta pensar cómo el periodismo ha caído en esa trampa de la farándula. Porque entonces es como que para ganar credibilidad se crea como un aura farandulera, se crea una narrativa de espectacularidad, de terror, suspenso, drama para las cosas, y el problema ahí es que el periodismo no es una ficción. Entonces creo que está bueno hacer ese parón para revisar cómo se está luchando por llegar a la gente, pero creando una ficción de lo que es el periodismo. El periodismo se está ficcionando a sí mismo, es como un pajazo. De alguna manera, es como se está autodestruyendo en ese afán de sobrevivir. Y creo que una apuesta que se me ocurre ahora mismo sería como lo que equivale a los festivales de cine al premio del público, ¿no? ¿Qué es lo que el público realmente valora y quiere ver? Y a nivel de medios tiene que ver con... Evalúennos ustedes, audiencia, qué es lo que uno en redes puede hacer. Uno evalúa con todo el tiempo al que está mandando la información, ¿no? En los comentarios o en el like o en la pelea en Twitter te estoy evaluando todo el tiempo. Yo creo Entonces, que eso como que se entiende con el tema que tú planteabas, la apuesta tuya, y es como, o sea, si uno le da al público esa opción, miremos qué sale también. Claro. ¿Qué entienden ellos por No, y porque buen además periodismo? hay festival de cine comunitario, hay festival de cine de derechos Claro. humanos, hay festival de cine con celulares, hay festival de cine en Cartagena con bombos y Con platillos, alfombra roja. pero ahí está esta diversidad. Claro. Hay festival de cine en los Montes de María, hay festival. Entonces yo quiero hacer eso. no solo los festivales, sino que también lo que yo decía, volviéndome a apuesta un poquito, lo de acoger a los otros, digamos, la dinámica de redes habla mucho de colaboraciones, ¿no? Para poder los unos arrastrar a los otros, para que los unos le den la calidad a los otros, tendría que abrirse más a esas colaboraciones, que fue un poco lo que hizo Daniel Samper cuando empezó a meterse con todos los youtubers, a invitarlos a su espacio, y es como el periodismo incorpora a Fue un estos y festival de estos youtubers. incorporan... Sí, ese tipo de dinámicas de... tengo miedo. No, en persona, es que pensé en el festival de youtubers y mi yo de 41 años es como... Uy, Eran puros pelados, qué cansancio. sí, eran puros pelados. Pero Hay que unir mundos. Y aquí es el mundo de los premios exquisitos, cosas de nicho, y la gente lo que consume a diario de afán, sin mucho tiempo de ponerse a curar lo que está consumiendo. Yo recuerdo, de hecho, como hablando de los youtubers, como cuando Germán Garmendia, creo que se llama así, ¿no? Germán Garmendia. Sí. Él llenó la feria del libro, era como Y fue un filas y shock. filas y filas y filas. Y pues sí hubo como un shock de personas. Ay, pero es que este youtuber llenando, ¿qué es lo que pasa con el En la mundo? feria del libro. Sí, en la feria del libro, ¿qué es lo que...? Y hubo una persona que se llama Karen de la Hoz, una periodista que hizo como un artículo un poquito distinto para ese momento, que era como... El espectador. Sí, ella trabaja en El Espectador, trabaja en el festival también. Sí. Decía como, pero igual pensemos qué es lo que hay detrás de él. O sea, como él tiene más audiencia que y enunciaba unos medios tradicionales No, o sea, internacionales. Hola, soy Germán tenía en sus suscriptores más millones de personas que todo Chile, Sí, exacto. país donde residía. bueno. Y su libro, como fueron este año también varios libros de youtubers, son uno de los dos más comprados. Yo veía en la Filbo a los adolescentes y posadolescentes sentados en grupos leyendo. Sí. Es fantástico el fenómeno, fantástico. Y ella se preguntaba, ok, listo, hagamos una pausa y pensemos, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? Como hagamos un cuadrito de flujo para entender el por qué le llega a tanta gente, más allá del contenido que los críticos de él dicen, no, pero es unas banalidades. Analicemos igual qué es lo que hace él, por qué conecta, cuál es el lenguaje. Tal vez es una cosa más que el tema del lenguaje, más que tan... Y yo creo que ahí anticipaba un poquito una prendida de bombillo que tuvieron los medios, que fue, y si hacemos algo, pues con información, pero así. sí, pero yo pienso que hay también hay un asunto adicional, y perdón, me agarro un poco, y es el negocio. O sea, yo creo que hay una parte de eso que nunca se va a lograr si no, y esto en Colombia parece que ya no pasó, ¿no? Ajá. Si no salen los negocios de los medios de los grandes grupos económicos. Claro. No, los únicos dos experimentos de prestigio que existen, o tres, que podrían ser The Guardian, el New York Times y El País de España. El grupo PRIS es un grupo económico grande, pero sobre todo está enfocado en medios de comunicación. Es un grupo de medios. Chicharra. The Guardian y el New York Times son su propia empresa, ¿no? Entonces su negocio es hacer periodismo. Y por eso
su principal activo es el periodismo, no su principal activo son las acciones de la empresa de la comida chatarra o ese tipo de cosas es lo que finalmente termina generando estrategias para hacer periodismo entretenido y al mismo tiempo de profundidad, o periodismo, un trabajo riguroso, pero que al mismo tiempo tenga un contenido llamativo para la gente. Bueno, gracias por su apuesta. Y seguimos con la de María Paula. Ruédame la musiquita que me gusta, por favor. Primero que todo, alardear de mi camiseta de la que no han dicho nada. Divina. Es hermosa. Sí, está muy linda. Traje una camiseta para quienes... García y no Errar en Gabo. humano. Exacto. García, Chévere, ¿cierto? García. Mi gran camiseta de Todo Mono, industria barranquillera. Vayan, espectacular. Y la traje para nuestro especial de Festival Gao, pero también traje unas cifras porque yo creo que todo esto que estamos hablando al final pues es una oportunidad para ver nosotros mismos cómo nos leemos o cómo nos miramos el ombligo. Hace apenas unos meses salió la encuesta anual de libertad de expresión que hace cifras y conceptos. Esto es una encuesta que le hacen o nos hacen a nosotros periodistas, no a la audiencia. Ese es otro cuento, ¿no? Esa es la de percepción, esa es la de rating de alguna manera, no. Esta es entre nosotros, entre nosotres. La muestra es de 585 personas, que es lo que ven aquí atrás. De esas 585, pues la mayoría son periodistas, unos pocos son columnistas y son montononón de preguntas. De todo eso es un informe muy largo que encuentran en la página de Cifras y Conceptos, en la página de la FLIP. Esas 585 personas les preguntaron muy temprano, o al menos así organizaron las respuestas, que cuáles eran los errores que el periodismo colombiano cometía. Entonces, me parece muy interesante a lo que llegaron, ¿no? La mayoría de personas entonces contestan que los errores que se cometen en el periodismo tienen que ver con publicar información sin corroborar, los intereses políticos, por supuesto los intereses que se cruzan del medio, es decir, sabemos cuáles son, no es que no los veamos, ya hemos tenido tiempo suficiente, en la siguiente gráfica los podemos ver también en la pantalla, ¿no? Nosotros somos capaces de listar aquello que sabemos que está funcionando mal, ¿no? La desinformación, la rapidez, la falta de rigurosidad, todos esos los tenemos. Publicar información por intereses políticos o no publicarla, por ejemplo, ¿no? El que gana con 42% es publicar información, por lo comercial o por lo político. Así contestamos 585 periodistas. Digo contestamos porque yo soy periodista también, pero no porque me hayan llamado a la encuesta de Cifras y Conceptos, lo cual quisiera que un día me llamaran. A mí me llamaron. ¿Qué tal la segunda? Muy bien, contestadora. ¿Qué tal la segunda con La semejante segunda, con cantidad de titulares que hay? 21%, es publicar titulares engañosos o sensacionalistas para ganar audiencias, clickbait. Sabemos que esos son, sabemos que están ahí, sabemos que son los monstruos que nos acechan. Y ahora vean la siguiente pregunta, que es fantástica. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de estos errores que usted, periodista, contestó hace unos minutos, que son los del periodismo colombiano, en cuál de los siguientes errores mencionados a continuación ha incurrido usted o el medio para el que usted trabaja? Ninguno. Y 56% contesta absurdo. ninguno de los anteriores. No, 56%, es como, pero entonces, ¿quiénes los cometen? Claro, los el hace? error Sí. más común lo hacen otros. Lo hacen otros, pero no lo hago yo mismo. Entonces, a mí me llama la atención porque Está bueno. la incapacidad de reconocer que somos nosotros mismos, que nuestros medios y nuestro trabajo cae en eso que reconocemos que son los errores, porque la resistencia a decir sí o a la autocrítica, por qué nos cuesta tanto como sector revisarnos, no pedirle tanta transparencia a otros sectores, pero tampoco al nuestro propio campo y a nuestros propios colegas. No sé si es un asunto de ego, no sé si es solo un asunto de no querer reconocerlo en el ejercicio propio por cualquier miedo o indiferencia a hacerlo. Por eso me fui un momentico a ver las otras cifras, las siguientes cifras, y es pues estas 585 personas que contestan, en qué medios están, como también las encuestas, hablamos ahora de las elecciones en los festivales, como las encuestas también de alguna manera le preguntan a los mismos, le preguntan
a los medios privados, sobre todo, 73% de la muestra de esa encuesta son son periodistas, hombres y mujeres que trabajan en medios privados. Solamente un 20% en medios públicos, ni siquiera que es 19%. en donde se ve, privados donde se ve mucho intereses comerciales. Intereses comerciales, pero titulares. digamos es una muestra sobre todo de medios privados, ¿no? Comunitarios es apenas el 7%, públicos apenas el 19%, entendiendo obviamente pues que hay muchos más medios privados también en cantidad. Comunitarios no sería el caso porque hay más de 600 radios, pero entienden hacia dónde voy. La mayoría de los medios a quienes preguntaron son personas que trabajan en medios digitales en 32%, 25% prensa, 25% radio y 16% televisión, ¿no? Y es preguntarse, pues, ¿quiénes están contestando esto? Volviendo al tema de periodista, ¿quién es hoy? Periodista, no es periodista. Periodista, no periodista, ¿no? El absurdo debate pues, de la tarjeta profesional que no es lo que valida y ojalá nunca vuelva a estar en circulación ni ser requerida a pesar de las tantas proyectos de ley que cada tanto lo llevan como si fuera una innovación. No, y aparte ya no sirve para nada. O sea, Para ¿cómo están las absolutamente cosas ya nada. Esto es un oficio que dialoga con otras disciplinas, que lo ejercen personas como nosotros que no venimos de la comunicación, o no la mayoría, perdón, periodista. Yo me gradué. Pero que se amplía y complementa otras disciplinas. Entonces, pero aún así, pues creo que es interesante vernos en esos números, ¿no? Vernos en esas encuestas de hay errores, pero no los reconocemos, quiénes están allí. Y la última, antes de cerrar mi intervención, tiene que ver con regulación. O sea, yo venía aterrada porque no nos sentíamos capaces de reconocer nuestros errores, tampoco era algo nuevo, yo eso también lo podía prever. Sí. Pero luego, al final, la encuesta nos pregunta a periodistas que si consideramos que las redes y plataformas digitales deberían regularse. Y entonces dice, el gobierno debería combatir las noticias falsas. Casi 50% de acuerdo. Y ahí como que el ojo se me desparramó. ¡Oh, no! ¿Considera usted que las plataformas y redes sociales deberían regularse? 69% sí. Regularse. Regularse, que es ambiguo, porque pues puede ser regularse por el Estado, puede ser regularse por las propias plataformas, es decir, que Twitter o Facebook o TikTok o Elon Musk ponga regulación. Pero volvamos a las anteriores. En las cifras de la regulación del Estado en particular, aquí sí dice el gobierno debería combatir las noticias falsas, el gobierno debería subsidiar con recursos públicos a los medios de comunicación, 31% afirmativo, el gobierno debería controvertir con los medios de comunicación por sus publicaciones, guiño, guiño, ahí el 44% está en total desacuerdo. Pero las dos primeras son muy curiosas, sobre todo la primera, porque ejemplos nefastos sobre las noticias falsas combatidas por el gobierno los tenemos. Aquí, ¿no? Cuando en el gobierno de Duque les dio por ponerle fake a unas publicaciones y hacer de unos Skype virtuales una veeduría de redes sociales, con muchas preguntas sobre los datos personales, el almacenamiento de esto, la policía haciendo de árbitros de la verdad en redes sociales, ¿no? Eso. Y pues otros Duque ejemplos. entrevistándose, además era como una... todos los frentes. Y otros ejemplos nefastos en la región, como es el caso de Nicaragua, en donde hay periodistas en la cárcel por tweets que revelan algo que el Estado quiere ocultar y el Estado dice eso no fue verdad. Como tenemos constantemente ese debate, y por considerar entonces que es falso y ser Ortega quien es, se han ido a la cárcel. Entonces es un riesgo enorme. Donde hay exilio. Exacto. Y lo cierro con que creo que en vez de esto, pensar en cómo los medios nos autorregulamos para pensar esos errores es el camino. Pero ese sí que es un elefante blanco del que no nos gusta hablar, ¿no? Autorregulación es pensar qué buenas prácticas podemos inventarnos en los medios para hablar de poblaciones, para no caer en la publicación facilista o amarillista para perseguir audiencias, cómo hablamos de género, cómo hacemos un trabajo de mayor calidad, nos preguntamos por cuál es el lugar del periodismo en una democracia. Eso es autorregulación, que cada medio, ¿no? se mire cuál es su línea editorial y tenga su propio decálogo de cómo hace las cosas. Y creo que si eso se hiciera más, este tipo de encuestas arrojarían otras cosas sobre la autocrítica, sobre el papel del gobierno en el sector, que no queremos que venga a regular la circulación de la información. Eso tiene
pues graves, puede tener, ¿no? Como que abre la puerta a unas censuras que pueden llegar de muchos lados y que pues no son las que uno quisiera en un ecosistema con el que estamos hablando cada vez más plural. Esto va en contravía de todo eso. Entonces me llama la atención que a 2023 uno encuentre estas respuestas desde nuestro propio gremio, porque no le están preguntando a las otras personas que digan sí, ¿no? Por favor, regulen los medios. Además, el gobierno, no, el gobierno lo haga. No, Entonces, nadie más del poder público, el gobierno. Y es una mirada además que, pues si estamos en el gobierno que me gusta, entonces contesto que sí, pero pregúntatelo cuando sea el gobierno que no te gusta. Exacto. Es decir, hay que mirarlo también en perspectiva. Sí, a largo plazo. A largo plazo y realmente los riesgos que eso supone para el ejercicio mismo del periodismo. Tan. ¿Cuánto es que queda? No lo escuché. 6 minutos entre Carolán y Santiago. Carolán, arranca. Arranco yo, bueno, rápidamente. Yo tengo 2 cosas para decir. Una, voy a retomar el tema o la palabra que utilizó Santiago de la traición de los medios, porque me hace match con esto de los errores los cometen otros, no los cometo yo. Y creo que eso va ligado a la traición de los medios con la audiencia. Y particularmente en el caso colombiano lo vinculo con el tema del conflicto, que es otra de las cosas que, por ejemplo, se puso en evidencia con la Comisión de la Verdad. Y es como los medios sí juegan un papel importante en la narrativa de la guerra, en la narrativa del conflicto, y hay una traición a la audiencia con esa narrativa. Entonces yo, futurología y deseando, me gustaría plantear como el tema de que los medios acepten la traición, que es lo que no han querido hacer, no hacen, se niegan y todo el tiempo es como, no, que la encuesta lo refleja. Es como, yo no fui, fueron otros, yo no fui. Y pensando en términos de conflicto armado y reconocimiento y reparación, sería lindo que los medios hagan un acto de reconocimiento y reparación oficial, como si la embarramos en esto, hay mucha gente que lo está señalando, pero nosotros decidimos aceptar en dónde fallamos, en dónde no pudimos, en dónde nos quedamos cortos, en dónde las circunstancias nos sobrepasaron, porque también son circunstancias difíciles las que vivimos aquí en Colombia, pero ese gesto que tiene que ver con vincularse con la audiencia también, ¿no? Oye, reconozco que la embarré, lo reconozco. Eso sería lindo, por un lado. Y por otro lado, pensaba en esto de que el gobierno sea el que autorregule. Pues me gusta jugar con la metáfora que planteé yo en mi apuesta, y es como que maten a los hipopótamos. Que alguien más los mate. Yo no tengo que mirar a los hipopótamos, eso no es un problema mío. Creo que tiene que ver con eso. O sea, me parece que hemos creado aquí en la mesa una interesante lectura de lo que está pasando en el momento que estamos viviendo, y queda muy claro que los medios de comunicación tienen que aceptar una nueva realidad y tienen que aceptar su rol dentro de esa nueva realidad. Creo que por ahí va todo lo que hemos estado hablando. Santiago Rivas. Pues, a ver, a mí el problema me parece que está en muchos lados, ¿no? Creo que si uno le pregunta a muchas personas en redes sociales, que el gobierno controvierta con los medios corresponde a una estrategia para combatir las noticias falsas. Es decir, las respuestas que en este momento da Petro por Twitter a muchos medios de comunicación están buscando corregir, y para eso existen también mecanismos, pero se siente que esos mecanismos lo que hacen es ralentizar el proceso. Entonces creo que hay varias discusiones al mismo tiempo dentro de este tema. La primera es quién va a regular a los medios, ¿no? Los experimentos estatales bien intencionados y malintencionados como Ortega, Bukele, ¿no? Generando exilios de periodistas, ¿no? Rusia, Ecuador. Ecuador, bueno, Colombia, que tiene tantos, pues me parece que son experimentos fallidos. Y los experimentos bien intencionados, como la oficina de fact-checking que quiso hacer Biden en Estados Unidos, también, ¿no? Es decir, Biden, que pensó que porque él es demócrata, entonces es un tipo liberal y progresista, entonces va a hacer combatir las noticias falsas, pues obviamente lo que generó fue una ola de noticias falsas que dio con el cierre finalmente de esa oficina. Entonces creo que esos experimentos son fallidos. Hay posiciones que dicen que sí debería el Estado regular los medios de comunicación. Eso, por ejemplo, lo pone una voz de peso, que es la académica Isis Giraldo.
Yo estoy en desacuerdo simplemente porque yo no confío de ninguna manera en el Estado ni en sus buenas intenciones, ni siquiera en sus buenos modos, ¿no? Y creo que tampoco podría confiar, entonces perdónenme que no tenga una solución para ustedes, pero tampoco confiaría en la autorregulación de un mercado. Cada vez que un gremio decide que se va a autorregular, ¿no? Cada vez que las gaseosas o las comidas ultraprocesadas dicen que se van a autorregular, fracasamos todos porque es como esa autorregulación termina realmente sin más responsabilidad social. Hay una serie de cosas que los mismos negocios, y vuelvo yo a mi punto sobre cómo tendríamos entonces que quitarle a los grandes grupos económicos los medios de las manos, cosa que no va a pasar, ¿no? Sería lo único que generaría algo de transparencia, que para mí es el segundo concepto crucial, y creo que tendríamos que cambiar la objetividad o la imparcialidad por la transparencia, es decir, poder decir desde dónde estamos hablando, declarando nuestro lugar de enunciación. Pues es muy exigible, además. Pues claro, y es muy ilógico. Hay mucha gente que siente que está en una cruzada, pero además la objetividad ya se quedó chiquita para lo que es. Sin embargo, en el artículo 20 de la Constitución, en la libertad de prensa, dice que los medios tienen el deber de entregar información veraz, a esto no podemos renunciar, e imparcial, ¿no? Entonces, la imparcialidad yo la cambiaría por la transparencia, porque lo que hace es reducir los márgenes de poder, del ocultamiento, del origen de esas opiniones. Por último, creo que sí debería existir, y no desde el Ejecutivo, sino desde la rama judicial, alguien que pueda juzgar el papel de los medios y las consecuencias concretas de la alianza entre los medios y el poder que generaron daño a las personas, como se hizo en Ruanda y como se ha hecho en varias ocasiones, revisar el papel de los medios que efectivamente apuntalaron dinámicas de despojo violento de tierras, que revictimizaron a víctimas de los mal llamados falsos positivos, desaparición forzosa, violencia estatal, violencia paramilitar, y se pueda observar lo que ocurrió para poderlo reparar en realidad y para poderle ofrecer a la gente un mecanismo de hacerlo. Pero eso no tiene por qué venir del Ejecutivo, como pasó ahorita con la CRC, que igual no cumple esas funciones, sino de una institución como la JEP, o de una institución que se cree específicamente para eso, porque es verdad que existe... Y una gremiación como que... Exacto, porque sí hay crímenes de los cuales los medios de comunicación, personas dentro de los medios de comunicación, el poder dentro de los medios de comunicación se han hecho cómplices. Y eso tiene que revisarse, porque no puede ser que en medio de todo este rollo el periodismo pretenda simplemente salir invicto cuando desde el comienzo ha sido un aliado del poder político. Entonces, necesitamos más medios, necesitamos preservar a toda costa la libertad de prensa, pero al mismo tiempo los abusos a la libertad dejan de ser un uso de la libertad, empiezan a sobrepasar límites cuya transgresión puede configurar sí delitos, sí crímenes, sí verdaderos problemas. Listo, concluimos, nos vamos ya. It's now or never. Ok. ¿Nos vamos ahora o nunca? El día... ¿O nos quedamos acá? Aquí nos tomamos la parrilla y le damos a esta encuesta y a estos datos todo el día. Hablamos de periodismo, metaperiodismo, subperiodismo, introperiodismo. No, pero sí se podría hablar todo el día de esos datos, impresionante, de verdad. Metaperiodismo, metaverso. Metaperiodismo. Exacto. Porque además como el tribunal que plantea Santiago sí es una especie de metaperiodismo. Como, Claro. Evaluemos el todo. El todo. ¿Y quiénes participan de esa mesa meta? Sí, eso sería una interesante cosa para plantear. ¿Quiénes son los que son? Ok, bueno, nos vamos. ¿De qué hablamos hoy? Como para resumirles, ¿cómo podemos, en el marco del Festival GAO, obviamente, cómo podemos convivir y darle por lo menos un asiento a esas nuevas formas de generar contenido, que obviamente tiene como un perfilado de contenido noticioso, porque se está hablando de actualidad en todo esto, en este tipo de espacios, sobre todo teniendo en cuenta que no se habla tanto de eso y que al menos debería reconocerse y hablarse. En el marco del festival también surge obviamente una pregunta, que es: ¿qué hacemos para conciliar el periodismo masivo, el periodismo que más consume la gente, el periodismo con el que se informa la gente, con el periodismo que se premia? Es decir, con el periodismo que está diseñado de cierta manera a la usanza, pues, de lo que se recibe lo que se recibe, lo que realmente nominan los jurados de este tipo de festivales.
Y pues claro, con esta última encuesta nosotros estamos viendo que los periodistas sobre todo tenemos mucha falta de autocrítica. Sabemos reconocer los errores de los medios, pero no reconocemos que nosotros mismos los cometemos. La producción general de este podcast es Ahora o Nunca. Este podcast se puede ver en Spotify. Hermoso. Ver en Spotify. Y también en la televisión abierta. Hola Mamá. La producción general de este podcast la hace Tiziana Arévalo, la producción al aire la hace Julián Gómez, mi nombre es Andrés Páramo y nos veremos en otra ocasión. Adiós pues.